creo que el punto como central de la polémica está en lo que mencionabas al principio, ¿no? En qué metodología llevan estas como terapias. Eh, Generalmente, bueno, dependiendo de a quién le preguntemos, ¿no? Quizá los psicólogos como más como, por ejemplo, los investigadores un poquito más como ortodoxos y así, pues tienen esta idea, ¿no? De si no sigue como la rigurosidad metodológica que exige, por ejemplo, el método científico, pues si no va por ahí, como que no. Y bueno, personalmente, a pesar de que yo sí me inclino un poquito más a esta cuestión de basada en evidencias y de la comprobación, pues bueno, está claro que el método científico no es el único método para acceder al conocimiento, ¿no? O sea, hay mil formas más, bueno, tal vez no mil, pero sí hay otras formas diferentes, quizá me excedí Pero un poquito. Hay otras formas como diferentes en las que podamos como acceder al conocimiento. Y esta cuestión, a final de cuentas, eh, si la técnica es útil con el cliente o la cliente, pues se usa, ¿no? O sea, lo que sea para el bienestar de la persona. Aquí, bueno, la cuestión en el debate radica en quizá las terapias, por ejemplo, las investigaciones generalmente apuntan que las terapias más eficaces son las cognitivo-conductuales. Y no es quizá porque sean las que se han probado que son las únicas que funcionan, sino porque es la rama dentro de las vertientes psicoterapéuticas que más se ha preocupado, más encargado de aplicar procesos metodológicos en investigación para generar resultados, evaluar ujú. los efectos de las intervenciones. Entonces, basta con googlear como terapias psicológicas eficaces y pum, cognitivo-conductual es como la primerita, ¿no? O sea, y Sí. generalmente sí creo que es un poco importante que al momento de establecer la atención a la salud de una persona, como partir de un punto en el que podamos tener cierta certeza de que tal metodología, pues bueno, se ha probado, hemos visto estos beneficios, sin que eso signifique casarnos como que solo vamos a utilizar estas, porque a final de cuentas, bueno, si las terapias alternativas son útiles para algunas personas y para otras no, que también los enfoques psicoterapéuticos son útiles para algunas personas y para otros no. La cuestión radica en, bueno, ¿y cómo sabemos cuándo sí es útil y cuándo no es útil? Claro, bueno, fíjate, me despejaste como muchas ideas que quiero decirte, porque es verdad, el método científico y siempre se busca en dónde radica, ¿no? Como la veracidad de la información, de las técnicas, o sea, qué sustentos metodológicos, científicos existen. Es verdad, es cierto, ¿no? Y también pienso que, bueno, ni todas las terapias funcionan para todas las personas y no solamente las personas, sino también para, te decía hace un rato, ¿no? El psicólogo finalmente puede aportar para una aplicación psicométrica que nos lleve a un posible diagnóstico, ¿no? Y bueno, es que va a sonar a meme lo que voy a decir, Eric, Sí, todo depende, ¿no? O sea, como lo que decimos los psicólogos, sí, todo depende. clásico. Todo depende, ¿por qué? Porque en realidad pienso en algo, la terapia cognitiva conductuales me parece muy enriquecedora, es una técnica que inclusive creo que sigue aportando, sigue haciendo investigación y yo mismo he podido comprobar que funciona para muchos síntomas, para muchos síndromes, para muchas patologías o situaciones ahí conflictivas de la mente, sí, pero para otras no, necesariamente no. Y fíjate que es casualmente una de las aportaciones que el humanismo, que casualmente del humanismo es de la corriente de la que se basa muchas de estas terapias Sí, alternativas. de ahí El nace. humanismo, sí, de ahí nacen, ¿no? Es como la madre de toda la que los acoge, los recibe y dice, hijos míos. Entonces, ¿qué sucede? Que el humanismo, la principal crítica que le hizo como al psicoanálisis o al conductismo es que dejó de mirar a la persona como persona y lo miraba como diagnóstico, ¿no? O sea, y entonces recuerdo a un autor también como de esta corriente que decía, es que
si tú revisas Google, San Google, ¿no? O u otros buscadores, es como muy común encontrar que existe, no sé, pones psicopatologías o depresiones o neurosis o lo que sea, y aparecen miles y miles y miles de investigaciones, de artículos y demás, pero si tú pones así como bienestar y demás, aparecen menos, es decir, como que la Sí, gente se interesa más por estudiar lo enfermo, lo patológico, que lo sano, ¿no? Entonces, bueno, el humanismo de alguna manera y sus terapias alternativas buscan eso, ¿no? Como aportar. Y creo que eso también ha sucedido, ¿eh? Que ha habido como muy recientemente, me parece que eso sí es cierto, que más recientemente ha habido como un mayor progreso, inclusive en comprobar como la veracidad científica de estas técnicas, ¿sí? De manera personal te confirmo, ¿sí? Yo trabajo con la técnica de risoterapia, ¿sí? Hace 10 años y no solamente en el campo terapéutico, sino también, este es uno de los campos que te decía que también en la consultoría, ¿sí? En la capacitación de grupos, y en grupos humanos, en empresas y demás, y aterrizándolo como al contexto del que hablamos, el psicoterapéutico, me parece que es una técnica muy efectiva, una técnica de verdad que tiene efectos impresionantes. Suena así como la estoy vendiendo, ¿no? Pero en realidad con efectos muy chidos, ¿no? Muy padres, que inclusive, insisto, he comprobado que con algunos pacientes sucede como lo que sucedía con los perros, ¿no? Que se logra en menos tiempo algo que a lo mejor nos llevaría más tiempo en la psicoterapia tradicional. Y bueno, entonces en mi tesis de doctorado realmente pues quise como hacer una comprobación, ¿no? Una aproximación ahí investigativa y lo logré, sí, lo logré a través de la tesis. Digo, todavía estamos como afinando ahí los detallitos, pero el punto que quiero llegar es que al realizar la tesis descubro que mi tesis no era la única, sino que hay muchas más tesis que ya están investigando, o sea, insisto, como para aterrizar el valor científico de estas técnicas. Falta mucho, sí, por supuesto que sí. Y sería interesante poder invitar, esto que voy a decir no es como ningún acto agresivo, pero podría invitar a todos esos, como decías tú, esos psicólogos ortodoxos o con pensamientos sí. más cuadrados o como le queramos llamar, invitarlos a una sesión, ¿no? De risoterapia, alguna de las técnicas alternativas, seguramente sería un momento muy, muy memorable.